Bienvenidos a un nuevo capítulo de Transforma UDD, este espacio que tenemos para sentarnos un rato a conversar sobre esto que nos está pasando a todos, la transformación digital. La vemos en todas partes, ¿cierto? En el trabajo, por supuesto, en la casa, en cosas cotidianas, en el día a día. El cambio tecnológico es una ola que pasa a veces un poco por encima. Y por eso nos hemos propuesto este desafío de tratar de bajar aquellas cosas que a veces parecen un poco sofisticadas a un lenguaje sencillo y poder compartir con ustedes de una manera digerible conceptos que son del día a día y que son importantes por lo menos conocer en su generalidad. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, polémico, atractivo, variado, que da espacio incluso para películas de Hollywood, la ciberseguridad, el hackeo y todas estas cosas a veces un poco misteriosas y sorprendentes que escuchamos muchas veces por la prensa, por la televisión. Para eso nos acompaña hoy día Julio Naranjo. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa Transforma UDD. Déjeme contarle un poquitito sobre Julio. Julio es ingeniero civil informático de la Universidad Tecnológica de Chile, es MBA de la Universidad de los Andes, tiene 2 maestrías en ciberseguridad de la Universidad OBS y la Universidad de Barcelona, entre muchos otros títulos. Hoy es el responsable de liderar equipos especializados de auditoría tecnológica para diferentes proyectos de la empresa Telefónica, creando y diseñando ideas de innovación, transformación digital y sobre todo ciberseguridad. Además, Julio es docente de la insignia Ciberamenazas y Fundamentos de Ciberseguridad en nuestro nuevo espacio educativo Signo D, que los invitamos desde ya a conocer y por supuesto a investigar esta insignia en particular que Julio como profesor nuestro ha liderado y ejecutado. Así que bienvenido Julio, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación y encantado de poder compartir en algo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta insignia. Fantástico. Bueno, partamos por lo básico. Partamos siempre estas transformaciones de partimos por definir conceptos, ¿cierto? Una lógica a veces un poquitito matemática, pero creo que es muy útil de decir, definamos lo que vamos a conversar. Vamos a hablar de ciberseguridad. Cuéntanos un poco tú, en palabras sencillas, cómo le explicarías a personas que no son conocedoras de este tema de manera técnica, qué entiendes por ciberseguridad, cómo se puede explicar. Mira, Daniel, y para todos ustedes que nos están viendo en este minuto, la ciberseguridad básicamente es una práctica en donde busca defender activos tecnológicos como también los datos que se relacionan en dichos activos. Y cuando hablamos de activos, hablamos de servidores, computadores, dispositivos móviles, una tablet o cualquier dispositivo que se encuentre conectado a Internet y que permita la transformación digital que bien nos contaba Daniel. Así que básicamente, como les decía, la ciberseguridad está encargada de defender los datos y los dispositivos que soportan dichos datos para esa transformación digital. Oye, Julio, y dada esta definición que tú me das, donde tomé una parte que dice aquellos dispositivos que están conectados, uno podría decir entonces que la ciberseguridad nace con el nacimiento de la interconexión de los computadores. No quiero decir Internet porque tal vez la conexión de computadores es anterior a lo que entendemos hoy día por Internet, pero dicho en negativo, sin interconexión, el concepto de ciberseguridad no tiene mucho sentido, entonces. Mira, sí y no. La ciberseguridad más o menos nace en conjunto con el nacimiento de la informática. ¿Bien? Luego se hace más vista en el mundo de la primera Internet, cuando ya vemos efectivamente que hay varios computadores en la red ARPANET, por ahí por los años 70, 80, en donde se crea el primer virus. Entonces ahí ya inmediatamente hay que empezar a defender a los activos que están en una red. Pero el arte de proteger o la práctica de defender comienza en conjunto con la informática, como también los primeros hackers que empiezan a romper código y a romper cosas prácticamente en la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Entonces puede tener un sentido en la práctica muy asociado al mundo de las redes, pero en la teoría no necesariamente exclusivamente asociado a las redes. ¿Y por qué esto es tan importante? Hoy día se escucha mucho de ciberseguridad en todas partes. Las compañías, que probablemente hasta hace pocos años este tema no conocían, hoy día no solamente lo conocen, sino que tienen áreas dedicadas. Bueno, y tú nos puedes contar un poquitito de lo que haces tú en Telefónica en ese sentido. ¿Por qué pasó a ser un tema tan relevante en la actualidad? Sí, mira, básicamente tiene que ver
con la gestión del riesgo. Las compañías hoy día, la gran mayoría de las compañías que están en el mundo digital de la cuarta revolución industrial, ya sea las telcos, retail, la banca, cualquiera sea el rubro, hoy día están inmersas en un mundo digital. Por lo tanto, sus activos y su negocio depende del acceso a Internet. Y eso implica que debemos gestionar el riesgo de conectarnos a Internet. Y ahí empiezan a crearse las unidades o las áreas especializadas en el mundo de la ciberseguridad, que nos brinda, de alguna manera, de una especie de seguro, entre comillas, lo digo bien entre comillas, para defender nuestro negocio, defenderlo de amenazas, defender tanto internas como externas, en este mundo digital. Por eso es tan importante para las organizaciones definir los riesgos, y fíjense que la mayoría de las organizaciones que por lo menos yo tengo la experiencia de conocer, el riesgo número uno hoy en día es la ciberseguridad. Interesante. Interesante que en un mundo en que uno distingue tantos riesgos reales, no voy a usar esa palabra entre comillas, este que es un poco un riesgo, no voy a decir real, pero cibernético o virtual, Lógico quizás. lógico, sea desde tu punto de vista el principal riesgo que enfrentamos. Es interesante y tal vez vamos a profundizar un poquitito de eso más adelante. Ahora, déjame ir mezclando con un poco miscelánea. Tú en la definición hablabas, o cuando me explicaste la definición, recordaste una cosa que, para los que somos un poquitito más antiguos, nos encontramos en el mundo de la computación tempranamente con este famoso tema de los virus, en un tiempo en que los computadores no estaban protegidos para esto, y de repente aparece este tema de los virus, y varios de nosotros sufrimos las consecuencias de un virus. Y te entendí que de alguna manera, sin perjuicio de que la ciberseguridad es un concepto que teóricamente es anterior a eso, probablemente eso fue lo que, eso entendí, que empezó a desencadenar en la práctica la necesidad de enfrentar la ciberseguridad, ¿cierto? Y todos nosotros cuando éramos jóvenes y tuvimos nuestras primeras experimentaciones informáticas, tuvimos que conseguirnos un antivirus, y era todo un tema tener un antivirus, era como el gran tema. ¿Nos puedes contar un poquitito de eso? Porque muchas veces cuando uno está fuera de esto, no entiende el sentido de por qué alguien tiene que dar un virus, a diferencia del mundo biológico, donde la biología es la que crea los virus y las bacterias, por decirlo de alguna manera. Acá hay un ser humano detrás al que está creando algo para hacer daño. Claro, uno lo entiende hoy día en el contexto de una amenaza, pero en el pasado parecía ser más un juego. O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay gente dedicada a hacer virus que le hacen daño a los demás? ¿Cuál es la explicación sociológica detrás de esto? Muy interesante la pregunta. A mí mismo me sorprendió cuando empecé a encontrar esa respuesta, porque también me llamaba la atención. ¿Qué sentido tiene dedicarle tiempo a desarrollar un virus informático? Bueno, efectivamente el primero de los que se conoce, probablemente hay otros que no están en la luz pública, pero del que se conoce y el más famoso fue un virus que se desarrolló como parte de un juego. Y eso fue precisamente tratar de molestar a los compañeros que estaban conectados en la red, en ese entonces red universitaria, ARPANET, utilizada para transferir trabajo y ese tipo de cosas. Y el objetivo era crear un programa que tuviese la capacidad de saltar de una estación a otra, ¿bien? Dentro de los nodos de una red, e indicar, aquí estoy yo, soy una enredadera, atrápame si puedes. Y ese era todo el objetivo. Te escribía eso en la pantalla. Al principio era muy simpático, muy chistoso, porque inundó la red y fue capaz de pasar de un nodo al otro, ¿bien? Como lo hace hoy día una comunicación. El problema fue que nadie lo definió que este virus parara. Por lo tanto, inundó la red, y empezó a inundar la memoria de los equipos y empezó a ser molesto. Entonces, a este tipo de virus, que fue el primero que se conoce, se le llamó el tipo de virus gusano, que tiene la capacidad de multiplicarse y escribirse en el nodo afectado. Entonces, surge el primer tipo de virus del tipo gusano, y junto a esto, en la misma época, 70, 80, surge el primer antivirus, que lo hace el colega, que al cual lo quería molestar, digamos, y le dice, bueno, ya este tipo me aburrió, ya simpática tu broma, voy a tener que hacer un programa que persiga el tuyo y que donde lo pille lo borre. Entonces empezó y le llamó la cortadora de césped o la segadora, por ahí hay varias traducciones, y se crea el primer antivirus, que de alguna manera era un programa que identificaba el rastro del otro y iba borrando y permitía que no volviera a visitar el mismo nodo. Entonces, de esta manera se atajó el primer virus. Con el tiempo esto fue evolucionando, por supuesto, como todas las cosas, y fíjense que alguien se dio cuenta que esto podía ser lucrativo.
Es decir, si yo hago lo mismo, pero con mi competencia, por ahí deja de operar y yo vendo más productos, entonces empezaron a armar ya gusanos con no solo el hecho de multicopiarse, sino que también arruinar la información que estaba dentro de los PC, y los otros empezaron a desarrollar antivirus de la misma forma, con la misma velocidad que se creaban las amenazas. Entonces, ahí empezamos un círculo del gato y el ratón, con una espiral cada vez más grande, en donde hoy en día cada vez dependemos más de la tecnología y tenemos muchas más amenazas que ese primer virus que era del tipo gusano, que buscaba molestar al colega, yo creo que en tiempos de ocio, y, porque no tengo otra explicación. Claro. Y bueno, en vez de tirarle, no sé, alguna cosa y molestarlo, hizo Y eso. podemos decir entonces que esto pasó de ser, como dices tú, un juego entre probablemente informáticos, a computines, Claro, a una industria del crimen, uno podría decir hoy día, ¿cierto? Porque hay gente, me imagino que hoy día ya no es alguien que está tonteando, es una empresa, entre comillas, digamos, hay un sí, emprendedor que está dedicado a hacer esto con propósitos distintos y por otro lado se construye una industria que es la que busca anular este efecto, ¿cierto? O sea, escaló esto a nivel de tal cual. industria. Ya. Sí, de hecho, hoy día se estima que el negocio de la ciberdelincuencia es un negocio tan lucrativo que supera el narcotráfico, solo Impresionante. que no tenemos la capacidad de detectarlo. Claro. Es como la PDI, te muestra lo que logró pesquisar, pero no lo que pasó y Claro. no pesquisaron. Pero tendrías que Entonces, multiplicarlo por un par de veces por lo menos lo que se detecta. Sí. claro, tal Sí. cual. Hoy día, y lo mismo en las empresas que se dedican a la ciberseguridad. Por eso es muy importante conocer conceptos básicos. Yo creo que la insignia que hemos desarrollado en la universidad nos va a permitir, a lo menos, ¿cierto? A los profesionales que están entrando o que están saliendo al mercado laboral, tener un grado de experiencia, un grado de expertise, porque no van a encontrar ninguna industria en el entorno digital que hoy día vivimos que no esté relacionado con la ciberseguridad o la ciberamenaza. Sí es, parece que está por todos lados esto. Bueno, vamos a eso un poco volvamos a lo más práctico terrenal. Uno podría pensar que es muy razonable que grandes compañías como la que tú trabajas tengan grandes equipos profesionales y toda una infraestructura humana y tecnológica para enfrentar estos desafíos. Pero entonces uno podría quedarse en la reflexión, ¿esto es un problema de los grandes? ¿Es así o esto es un problema también de los medianos, de los chicos, de la casa particular? ¿Esto es un problema para todos, para algunos, para quiénes? Mira, muy buena pregunta, a mí me la han hecho varias veces. La verdad que siempre respondo algo similar. Los ciberdelincuentes o las ciberamenazas no distinguen de una gran empresa a una pequeña pyme. Eso es lo primero. Dado que muchas veces estas ciberamenazas se han ido automatizando con el tiempo y atacan al 80% de lo que encuentren conectado. Eso significa que justo si yo tengo mi pyme conectada en el rango que están atacando, es muy probable que me vea afectado. Por tanto, hoy día yo lo vinculo mucho al concepto de la pesca de arrastre. Cuando yo tiro la malla en el mar y luego veo lo que tomé, es más o menos lo que están haciendo los ciberdelincuentes hoy en día. Y si toman algo interesante, tiran del hilo y hacen un ataque dirigido, que se le llama. Pero la mayoría de los ciberataques que hoy día estamos sufriendo son ataques en gran escala, que de alguna manera es prácticamente una red en donde busca el que caiga, el que encuentre la vulnerabilidad. Luego selecciona al objetivo que quiere atacar, dependiendo, por supuesto, de la motivación de dicho ataque. Así que si eres una En esa pyme o una misma, zapatería, te va a atacar igual. va a tocar igual. Y en esa misma dimensión, y me imagino que la respuesta va por la misma línea, pero igual quiero hacerte la pregunta, así como uno puede distinguir entre empresas grandes y pequeñas, también uno distingue entre países, ¿cierto? Y uno podría decir, no, mira, este es un tema de los gringos, o este es un problema entre Rusia y Ucrania, digamos, y nosotros estamos completamente... eh, ¿qué pasa con Chile? ¿Estamos expuestos o no? Tenemos la fortuna de estar en el sur del mundo y aquí nadie le importa. Claro, mira, lamentablemente en el mundo digital no estamos aislados como físicamente lo estamos. No Claro. tenemos una cordillera que le llamamos firewall gigante, no existe lamentablemente. Eh, pero bueno, mira, dentro de la misma insignia desarrollamos un par de temas interesantes donde lo van a poder ver acerca de análisis que hace la OEA respecto de ciertos parámetros de medición de cómo se encuentra el nivel de madurez en el desarrollo de la ciberseguridad por distintos países. Y ahí podemos ver que hemos hecho muchas cosas en Chile, sin embargo no estamos exentos de amenazas por ningún lado, sino que muy por el contrario, hoy día cada vez más digital,
Fíjate que Chile es uno de los países de Latinoamérica con más accesos a Internet, básicamente por la cantidad de penetración de los teléfonos móviles. Tenemos más de 25 millones o 23 millones, creo que el último número que vi, de teléfonos móviles, y claramente, créanme que no somos 23 millones. Entonces, la penetración de Internet, la penetración de la fibra es tan grande y eso multiplica las amenazas posibles que también tenemos, porque nuestros negocios se han ido digitalizando buscando el público digital, no así aquellos países que tienen poca penetración, por tanto todavía no hay muchos negocios digitales. En nuestro país tenemos muchos negocios digitales, y eso implica necesariamente que los ciberdelincuentes encuentran un paraíso acá. Lamentablemente, los reguladores en todos los países habitualmente van más lento que las amenazas. Es decir, la ley va saliendo más tarde, por tanto, los ciberdelincuentes aprovechan esas pequeñas brechas porque es un delito en donde pueden ganar mucho y la pena es muy baja. Es un caldo cultivo perfecto como para desarrollar mayormente las amenazas de ciberseguridad. Así que bueno, vale, perdón. No, hablemos un poquito, Julio, sobre cómo se enfrenta este tremendo desafío, porque hasta ahora hemos descrito el fenómeno, la importancia que tiene, la amenaza que significa. Bueno, ¿cómo se administra esto? Porque uno podría decir, bueno, me compro un buen antivirus y se acabó el problema, o no, tengo que en el otro extremo voy a contratar un ejército de hackers que los voy a convertir en hackers buenos y me van a ayudar. ¿Cómo se administra pensando que hay empresas grandes, empresas medianas, pequeñas, organizaciones como la mía, una institución de educación? Están los problemas también en el hogar, digamos, uno también tiene que protegerse de esto en el hogar. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Basta con un antivirus? ¿Me tomo una pastilla de antivirus y basta? Ojalá fuera así de sencillo. Sí, el antivirus funciona mucho para detectar múltiples amenazas, principalmente la detección y en el bloqueo de ciertas amenazas. Sin embargo, esa es una de las dimensiones que hoy día un atacante utiliza. Fíjate que yo creo que la receta, no hay una receta de un producto mágico en ciberseguridad. No existe el producto mágico donde yo voy a una tienda virtual o física, lo compro y ya con esto estoy listo. No, porque fíjate que va a depender de mucho de tu negocio, de tu análisis de amenazas que pueda estar descrito con la protección de tus activos. ¿Qué tan expuesto está nuestro negocio a Internet? ¿Qué tan dependiente mi negocio es de Internet? Si es que yo no tengo nada conectado a Internet, créeme que si tengo una lámpara, una bombilla solamente conectada a Internet, el riesgo es bajito. Entonces, la vinculación de las amenazas con el negocio y el riesgo es donde está la clave. Eso me va a permitir decir, bueno, la verdad que el 80% de mi negocio digital hoy día depende de Internet. Si me atacan aquí, mi negocio deja de operar. Entonces tengo que empezar a establecer barreras, controles que me permitan de alguna manera sobrevivir a un ataque. Tengo que establecer planes de continuidad del negocio que ante un ciberdelincuente yo voy a estar ciertamente protegido. Incluso hoy en día, creo que también lo conversamos dentro de la insignia muy por encima, existen hasta seguros de ciberseguridad que nos garantizan de alguna manera no perder todo en un ciberataque cuando mi dependencia es alta. Así que claramente es un tema. Y me imagino que en esto una variable fundamental son las personas y sus conductas. ¿Ah? Aquí mucha gente probablemente que nos escucha trabaja en un lugar que tiene conexión a internet, probablemente tiene acceso a un computador, trabaja probablemente todo el día conectado, recibe correo electrónico, abre el WhatsApp, Entonces, ¿qué tan relevante es la conducta? Y hablemos un poquitito entonces de cuál es la conciencia que tenemos que tener los usuarios en una compañía, en una organización, también en la casa, ¿por qué no decirlo? Para no meter los dedos al enchufe, para no cometer errores básicos, entendiendo que al final siempre hay espacios de vulnerabilidad, pero ¿cómo hacemos el desde las personas para ayudar a las organizaciones a estar mejor preparadas para esto? Mira, es fundamental lo que tú acabas de describir, porque también se le conoce a las personas en el mundo de la ciberseguridad desde el punto de vista más jocoso como el eslabón más débil de la ciberseguridad. Porque yo puedo establecer un sinnúmero de controles a través de múltiples herramientas, un antivirus, un firewall, sistemas de actualización, parchado y un montón de cosas, pero basta que me manden un phishing y justo yo no he logrado parcharlo esta semana y ya penetró una amenaza a mi compañía. Entonces, es fundamental a la hora de proteger los activos
el desarrollar campañas de educación de pensamiento crítico. Yo le llamo pensamiento crítico, como varios colegas, a la capacidad que tenemos las personas de dudar ante ciertas ofertas que me están llegando en el día a día. No necesariamente en el trabajo. Puede ser que me llegue una oferta al móvil, un WhatsApp, y tengo que dudar cuando veo que todo es tremendamente gratis. Tengo que dudar cuando me están haciendo una tremenda oferta. Y bueno, en Cyber Day era común el phishing, cuando te llegaba una súper oferta, tú no sabes si era verdad o no. Bueno, desarrollar este pensamiento crítico, también lo dicen los colegas del cibercrimen en la PDI, es fundamental para las compañías. Y para eso hay que hacerlo de manera estructurada. No se puede llegar a decir, bueno, ahora voy a dar una capacitación y con esto estamos listos. Y resulta que dan la capacitación, se va la gente a su casa y nuevamente están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no penetró el mensaje. Entonces es importante que este mensaje permee a la organización, pero a la cultura organizacional. De tal manera de que la cultura organizacional se blinde. No solo a nivel de infraestructura, de aplicaciones, antivirus, lo que sea, sino que el firewall humano es uno de los más importantes, porque es el que nos puede hacer caer todo un castillo defendido por un sinnúmero de elementos que ayudan a la seguridad. Pero si yo le doy la puerta al la llave de la puerta al ciberdelincuente, créanme que no nos va a servir de nada ese castillo y se nos va a derrumbar. Es difícil, claro, es difícil si le hacemos la vida fácil. Oye, tú mencionaste una palabra y me gusta, como aquí nos escucha gente que de esto sabe poco o nada, vamos incorporando también lenguaje. Tú ocupaste en más de una oportunidad la palabra phishing durante esta conversación. Cuéntanos un poquitito para que la gente entienda qué es eso, cuál es el error que la gente comete asociado a eso, y junto al tema phishing a lo mejor otros errores como típicos o técnicas típicas de fraude a las cuales uno debe estar atento. Pero partamos por entender qué significa phishing. Mira, el phishing nace a partir del arte de engañar a las personas, buscando que las personas cliquen en un link, ya sea lo que me llegue por WhatsApp, por un SMS, o me llegue a mi correo electrónico. Y claro, buscan momentos específicos en la vida de las personas. Por ejemplo, si es que yo justamente en el Cyber Day estoy buscando un producto y me llega una tremenda oferta que yo estoy viendo en la tienda comercial que vale, no sé, 500.000 pesos y me llega a 10.000, y yo debería dudarlo porque lo acabo de ver, sin embargo me llegó la oferta justo a mí, casualmente o no, y busca que yo pinche en el link. ¿Y qué es lo que ganan con eso? Que me voy a ir a un sitio similar al del retail, donde está clonada la página. No es la misma página del retail, sino que es igual. Y yo al entrar a la página voy a cliquear, voy a poner mi cuenta corriente, mi tarjeta de crédito y voy a tratar de comprar y me va a decir que la compra ya está, pero lo único que logramos con esto es traspasarle a un atacante nuestras credenciales para que él realmente haga la compra que les interese y nos haga un fraude. Esto ocurre en todo orden de cosas, digamos. También ocurre en WhatsApp, cuando hoy día se producen algún tipo de clonación y te dicen, oye, Daniel, sabes que estoy súper enfermo, necesito que me transfiera urgentemente no sé qué cosa, y no soy yo, sino que es un clon que me clonó mi WhatsApp, que es una funcionalidad que trae WhatsApp cuando yo cambio mi teléfono, puedo migrarlo de un aparato al otro. El atacante también conoce esa propiedad, entonces la utiliza, y claramente WhatsApp nos dice, oye, nunca debes pinchar un link como este porque nunca te lo vamos a enviar. Sin embargo, como no leemos ni los términos, ni las condiciones, ni las políticas, ni tampoco tenemos un pensamiento crítico, caemos habitualmente. Entonces, terminamos transfiriéndole a alguien un dinero que pensamos que era nuestro familiar, que lo estaba pasando mal, y resulta que nuestro familiar no tenía idea y a él no le llega los WhatsApp porque tiene un WhatsApp clonado. Lo mismo ocurre en las compañías, cuando te llega un SMS y atacan a lo más débil, que son las personas, porque le estamos entregando nosotros nuestras credenciales de acceso, nuestros usuarios, contraseñas. Eso es más Por o lo menos un tanto, phishing, el arte de engañar. tenemos que estar muy atentos de no pisar el palito en buen chileno, y para eso hay que aprender de estas Claramente. cosas. Ese es el pensamiento crítico que hablábamos, Daniel. Sí. Así es. Mira, nos queda un minuto. Antes de cerrar con una pregunta más general, no puedo evitar preguntarte por esta cosa a veces media hollywoodense de uno de las películas, los hackers, ¿cierto? Estos cabros jóvenes, geniales, que son capaces de penetrar
las redes más difíciles del mundo, digamos, y poner en riesgo espacios que uno pensaría que son súper seguros. ¿Cuánto de eso hay de realidad? ¿Cuánto hay de que al otro lado hay gente realmente muy capaz, dotada, versus que en realidad esto no es tan complejo, sino que tiene que ver más bien con lo que hablábamos recién, que la gente deja abierta la puerta? O sea, ¿tenemos ladrones muy sofisticados que son capaces de abrir cajas fuertes, o es la gente que deja la caja fuerte abierta, digamos? ¿Cuánto hay de uno y de lo otro? ¿Cuánto hay de película en esto Sí. versus realidad? Bien, bien buena tu pregunta y amplia. Voy a tratar de atacarla de varios lados. Lo primero, mencionar que los hackers, tal como los pintan en Hollywood y todo eso, no son personas malas todas, ¿bien? Ni tampoco son ciberdelincuentes todos. Separando un poco la idea de los ciberdelincuentes son uno, pero el concepto del hacker es el concepto de una persona que quiere romper paradigmas, que quiere romper un cerrojo, puede ser un cerrojo del conocimiento, como un cerrojo que quiere aportar algo, ¿bien? Como también hay otros, que son los ciberdelincuentes, y que se dedican precisamente a hacer un daño de frente. Entonces, bueno, por hablar un poco de los hackers más positivos, como decía hace un rato, el primer hacker fue Alan Turing, que es el que permitió prácticamente ganar una guerra, digamos. Sí. Entonces, y fue uno de los padres, considerado como los padres de la informática, y que rompió un código que venía entre los alemanes. Entonces, básicamente hackeó a los alemanes. Hay una muy buena Y película que desarrolló podemos recomendar ver, extraordinaria muy película buena de la película. historia de Alan Turing. Así que la gente que no sabe quién Muy es Alan buena Turing, le película. recomendamos ver la película. Tal cual, muy buena. Entonces, ese fue nuestro primer hacker y no podemos considerarlo malo, de hecho. Sin embargo, con el correr del tiempo se han creado algunos grupos. Le llaman por sombreros, digamos. Está el grupo de los sombreros negros, que son los hackers más parecidos a los ciberdelincuentes, y que buscan a través de su ego buscar hacer algún daño o ganar o tener lucro por medio de un ataque. Y ahí depende de la motivación de cada uno, después se dividen en distintas familias que vemos dentro de la insignia. También están los de sombrero gris, que son aquellos que buscan vulnerabilidades o brechas de seguridad y luego tratan de vendérsela a las grandes compañías como una oferta. Mira, te vendo esta brecha antes que te la ataquen, si me pagas bien te voy a buscar más. Y básicamente son como que van a sueldo en términos de amenaza. ¿Bien? Y hay mucho de eso hoy en día, y no solo en el mundo, o Ucrania, o en Alemania, o donde sea, países más desarrollados, sino que también hay acá en Chile. Y prácticamente se dedican a eso. Y también están los hackers de sombrero blanco, aquellos que trabajan dentro de las compañías buscando brechas de seguridad y entrenando a la compañía de nuevos métodos de ataque, concientizando a los usuarios, a las personas de la gravedad del pensamiento crítico que veíamos un rato. Entonces, dentro de estos tres grupos, claro, están los de sombrero negro, que habitualmente son los que muestran en televisión y todo eso, los hackers, los ciberdelincuentes. Y dentro de ellos hay varios, unos que efectivamente son prácticamente sacados de la NASA, como hay otros que se dedican a engañar a las personas. ¿Bien? Ahí va en directa relación, como en todo orden de cosas, esfuerzo versus beneficio. Hay algunos que se dedican a hacer, son fábricas de phishing, fábricas de páginas clonadas, y con eso ganan mucho dinero, se quedan tranquilos y van engañando y se hacen un sueldo prácticamente, o arman su compañía de phishing. Como hay otros que son más ideológicos. Hay un hacker de Estado, en donde de un Estado trata de hackear a otro. Fíjate que en la guerra de Rusia con Ucrania, el primer ataque en la guerra fue un ciberataque que Rusia aplicó sobre Ucrania. Entonces estamos hablando de que hay ejércitos de hackers efectivamente entrenadísimos para buscar la brecha y guardar la brecha ahí para utilizarla cuando ellos la necesiten. ¿Te fijas? Y con eso impactar a otro país, a una infraestructura crítica. A Irán, por ejemplo, el año por ahí 2000, le cortaron su central nuclear y de alguna manera lo dejaron sin energía eléctrica durante una semana, calentaron su proceso productivo, donde los umbrales los subieron por medio de una vulnerabilidad y afectaron a un país completo. Entonces, la verdad es que podemos encontrar un sinnúmero de motivaciones dentro del mundo de los ciberdelincuentes. Pero hay algunos, como decías tú bien, Daniel, que van apuntando a la puerta que me dejaron abierta y entro
como hay otros que se dedican a romper una caja fuerte. Bueno, este es un tema apasionante y podríamos hablar horas, pero para cerrar, porque estamos pasados en el tiempo, me gustaría simplemente dejarte una reflexión final de cómo nos preparamos para esto, cómo enfrentamos estos desafíos, y aprovecha de invitar a la audiencia a conocer la insignia de Signa UD, donde van a poder profundizar esto que en muy pocos minutos es más bien un aperitivo, y que podrán conocer con más profundidad en ese curso. Así que, ¿cuál es tu reflexión final de cómo enfrentamos este desafío? Mira, Daniel, bueno, antes que todo, gracias por la participación para desarrollar la insignia, por una parte, por estar con ustedes ahora también. Y creo que primero hay que desmitificar esto. La ciberseguridad está abierta para todos. Y muchas veces puede terminar siendo una fuente laboral. La cantidad de profesionales que hoy día necesitamos en el mundo de la ciberseguridad es gigante. Nuestra capacidad laboral como país no alcanza a llegar al 20-30% de la necesidad que tenemos. Encontrar un profesional que conozca de ciberseguridad, las compañías como la donde yo trabajo, nos cuesta mucho, terminamos entrenándolo y gastando recursos en el entrenamiento. Es muy difícil ver en un currículum a alguien que venga con una chapita que me diga, mira, aquí yo algo sé de esto, así que te puedo llegar a aportar en corto periodo. Muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar a formar, nos demoramos una curva de aprendizaje de unos varios meses, en donde más o menos empiezan a entender de qué se trata. La invitación en este caso es a profundizar en el mundo de la ciberseguridad. En esta primera insignia lo que buscamos justamente es dar un puntapié inicial para que se empiecen a conectar con las ciberamenazas, a conocer cómo se desarrollan las estrategias de ciberseguridad, incluso no solo en las grandes empresas, pymes o organizaciones, sino que también en mi vida personal. Cómo organizarme con mi familia, con mi gente, que mis hijos también pueden estar o no, o mis sobrinos pueden estar metidos en el mundo digital, hoy día pasando por alguna, no sé, grooming o algún phishing o lo que sea. Todo eso me va a aportar a ser una mejor persona finalmente en este mundo digital de la cuarta revolución industrial, donde puedo aportar de manera más rápida a la sociedad y no voy a tener que formarme. Así que básicamente la invitación es a que tomen esto de una manera muy apasionante. El mundo de la ciberseguridad es gigante. La evolución de la tecnología sigue avanzando. Estamos hablando de un metaverso en unos 4, 5, 6 años más. Y fíjense que sin la ciberseguridad un metaverso no puede ser posible. Entonces necesitamos profesionales, necesitamos que ustedes se formen en esto. Hoy día estamos ávidos de tener conocimiento y este es el primer paso, así que la invitación es que lo disfruten. Es un tremendo camino que estamos iniciando, así que lo pasen muy bien. Muchas gracias, Julio. Bueno, como ustedes ven, este es un tema que da para largo, un tema apasionante porque es de la vida cotidiana, terrenal, y es bueno por lo menos empezar a familiarizarse con un lenguaje mínimo, y esta más la oportunidad para profundizar en esta insignia que hemos creado dentro de Signa UD. Yo quiero agradecerte, Julio, por esta conversación muy interesante, y los dejo invitados a ustedes a estar sintonizados con Transforma UD, donde capítulo a capítulo vamos a ir avanzando en comprender mejor de qué se trata esto de la revolución digital y esto que lo vemos todos los días por pasar por el lado muchas veces, pero que definitivamente nos afecta a nuestro vivir y por lo tanto tenemos que estar más preparados y más informados. Muchas gracias, Julio, nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad con todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Saludos a todos.